En este video se ilustra la implementación del nuevo reglamento de construcciones del DF en el programa estructural RC Buildings o RCB. Consideramos un modelo existente, consistente en una edificación sencilla de 15 pisos y un sótano. Calculamos los modos de vibración. Indicamos que la base sísmica es la planta baja. La base sísmica es el nivel en el cual se asume que el movimiento sísmico del terreno se transmite a la estructura. Indicamos que las masas las vamos a calcular como el 100% de la carga muerta y el 100% de la carga viva instantánea. El programa reporta el porcentaje de la masa que participa en cada dirección para el número de modos que calculamos. El reglamento requiere que el número de modos calculados sea tal que participe por lo menos un 90% de la masa. En este caso, con calcular 9 modos ya estaríamos capturando la mayor parte de la respuesta dinámica de la estructura. Calculamos 20 modos. Vamos a comenzar realizando un análisis sísmico estático equivalente. Seleccionamos el reglamento. En esta versión del programa mantenemos ediciones previas del reglamento para casos en que queramos verificar diseños previos. Seleccionamos el nivel principal superior y seleccionamos el sistema de resistencia sísmica en cada dirección. En este caso vamos a considerar que se trata de un sistema estructural dual de pórticos y muros en las dos direcciones, y seleccionamos la ductilidad de diseño. Para los nuevos límites de desplazamiento lateral del reglamento, esencialmente se está promoviendo el diseño de estructuras con ductilidad intermedia y alta. Indicamos el porcentaje de amortiguamiento. Se da la opción de indicar amortiguamientos mayores del 5% para considerar efectos de interacción suelo-estructura o para considerar la presencia de dispositivos de disipación de energía de tipo viscoso. Seleccionamos el grupo y subgrupo de la edificación y luego debemos ingresar el periodo dominante. Para eso debemos correr el programa SACID. En el programa SACID indicamos las coordenadas del proyecto y obtenemos los parámetros sísmicos que debemos ingresar. Debemos ingresar el valor del periodo dominante T sub S, el valor de C, A sub 0, T sub A, T sub B y el K. Ingresamos entonces el valor del periodo dominante 1.112. A partir de este valor el programa trata de estimar los demás parámetros sísmicos. Sin embargo, es solo un estimado, ya que no conoce las ecuaciones reales que se utilizan en SACID. Debemos entonces ajustar e ingresar los valores reales. El C es 0.912, el A sub 0 0.327, el T sub A 0.96, el T sub B 1.725 y el K 0.56. El programa propone el valor del factor de comportamiento sísmico a partir del sistema de resistencia sísmica seleccionado, e ingresamos también el periodo fundamental para el cálculo de las fuerzas inerciales. Indicamos si la estructura es irregular o no. Ingresamos el factor de corrección por irregularidad. En este caso vamos a considerar un factor de 0.8. Después de esto, el programa reporta el peso efectivo, calculado como el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva instantánea. Resume los parámetros sísmicos
ingresados, el C, el A sub 0, el factor de importancia, el T sub A, el T sub B y el K, la corrección por irregularidad. Para cada dirección reporta el periodo fundamental y con estos valores calcula la aceleración espectral utilizando las ecuaciones del reglamento. Presenta también el factor de comportamiento sísmico Q y el cálculo del factor de reducción Q' con la reducción por irregularidad y el efecto del periodo. También presenta el factor de sobreresistencia, en este caso por ser un sistema dúctil ese factor es alto, 2.5. Para otros sistemas ese valor es menor y el programa tiene toda la información para calcular ese factor de sobreresistencia. Luego reporta el cortante basal de diseño en cada dirección. En cuanto a la torsión accidental, el programa utiliza la ecuación 223 del reglamento. Esa ecuación es esta ecuación. Esencialmente, esa ecuación lo que indica es que la torsión accidental es igual al 5% en la base y el 10% en la cubierta y varía en forma lineal según el número de pisos. Acá confirmamos entonces el valor de la excentricidad en el techo y en la base y se utiliza esa ecuación y de esta manera el programa calcula la excentricidad de diseño con los requerimientos del reglamento. Estas son las excentricidades de diseño en cada dirección. Y luego nos presenta la fuerza inercial en cada piso, el total y el cortante acumulado en X y en Y. El programa pregunta si queremos incluir en el reporte las aceleraciones de piso para el diseño de los elementos no estructurales. Digamos que sí. El programa calcula esas aceleraciones de acuerdo a las ecuaciones del reglamento en términos del omega, este es el omega, y de los demás parámetros sísmicos. En muchos reglamentos sísmicos se requiere ahora que se reporten esas aceleraciones en los planos estructurales. En el reporte pues incluye un resumen de todas las pantallas previas más las aceleraciones para el diseño de los elementos no estructurales. Como decía, en varios reglamentos se requiere ahora que se incluyan en los planos estructurales esas aceleraciones para que los elementos no estructurales se anclen de manera apropiada, y esto es debido a que ha sucedido en repetidas ocasiones que edificaciones esenciales como hospitales se comportan muy bien durante el sismo, la estructura misma, pero por fallas en elementos no estructurales, si se voltean los sistemas de aire acondicionado, hay inundaciones que producen el cierre por varios meses de esa edificación esencial, o si se voltean los calentadores de agua puede haber fugas de gas y pueden suceder incendios que pueden causar daños importantes a pesar de que la estructura sísmicamente se comportó bien. Vamos a realizar ahora un análisis P delta y luego realizamos la revisión de desplazamientos laterales. Indicamos si queremos revisar seguridad ante el colapso. En ese caso el factor de amplificación de desplazamientos es igual a Q por R, o si queremos verificar el requisito de límite de daños, en ese caso el factor de amplificación es Q' por R por S. Verifiquemos. En muchos casos este requisito de control de daños puede ser el factor determinante en el tamaño de los elementos del sistema de resistencia sísmica. Verifiquemos seguridad ante el colapso.
el producto de Q por R es 7.5 y el límite del desplazamiento 0.015. Vemos entonces los resultados para la dirección X y para la dirección Y. No estamos cumpliendo, estamos un poquito por encima del límite. Deberíamos entonces proceder a ajustar las dimensiones de los elementos. Para este ejemplo vamos a dejar esas dimensiones y voy a definir las combinaciones de diseño. Escogemos el reglamento 2017 y tenemos tres opciones: las combinaciones regulares para el diseño de los elementos, o las combinaciones para el diseño de una planta baja débil, o las combinaciones para la verificación del sistema estructural dual. Ya veremos más adelante cómo se hace esta verificación, que es asegurar que los pórticos tengan la capacidad de resistir el 30% de las fuerzas de sismo. Ahora esto es muy fácil en el RCB. Veamos las combinaciones regulares de diseño. Incluimos el factor de efectos bidireccionales y estas son las combinaciones. Vamos a proceder ahora a realizar el diseño. Diseñemos columnas, seleccionamos el reglamento, la ductilidad, y ese es el diseño. Okay. Podemos proceder a revisar los resultados del diseño de columnas. El programa hace una propuesta de armado para cada columna, en este caso 6 número 6 más 6 número 6, la separa en dos grupos para propósitos de indicar los traslapos. Aquí 8 número 8 son las barras rojas, 10 número 7 son las barras azules, y en la propuesta de armado indicamos la profundidad hasta el nivel de cimentación, y ahí tenemos, escojamos una no tan alta para ese eje de columna. Tenemos entonces el área de acero requerida, las alturas de los entrepisos, la distribución de los estribos y las barras, indicando dónde realizar los traslapos. Él trata de hacer traslapos del 50% en cada dirección. Eso también lo hace para columnas circulares o ovaladas. Veamos una planta para esta columna circular o ovalada. Nos hace una propuesta de armado y también una propuesta de detalle. Ok. Podemos entonces realizar ahora el diseño de las traves. Diseñamos traves, escogemos el reglamento. El programa incluye las provisiones de utilidad intermedia o alta. Él hace un estimado de cantidades de materiales y con unos costos unitarios que se pueden editar. El programa hace un estimado del costo de las traves, así como lo hace para columnas y para muros, y podemos de nuevo entonces ver el resultado del diseño para traves, igual que en versiones anteriores, con la propuesta de armado que ahora podemos ampliar para observar mejor los resultados. Ok, esa propuesta de armado la podemos convertir en un DXF y pasar a AutoCAD. Podemos diseñar también los muros. Escogemos el reglamento, la ductilidad, tenemos pues el método de esfuerzos y el método de desplazamientos para la determinación de la necesidad de requerir elementos de borde, y se incluyen provisiones adicionales para asegurar que no se presente una falla por compresión por encima de la zona plástica, de la articulación plástica.
y debemos ver el resultado del diseño de los muros. Okay. Este es un primer diseño en el que trabajaron combinadamente los pórticos con los muros. Debemos, como seleccionamos que era un sistema dual, debemos verificar que los pórticos estén en capacidad de soportar el 30% de las fuerzas de sismo, y esa verificación es fácil de hacerla. Debemos salvar este modelo original en el cual obtuvimos resultados de diseño para columnas, traves y muros, y luego luego modificamos el modelo. Lo que vamos a hacer es que vamos al comando de edición de muros. Ok, seleccionamos todos los muros y los declaramos como elementos puramente gravitatorios, gravity only. O sea que estamos sacando a los muros del sistema de resistencia sísmica. Realizamos un análisis nuevamente con las mismas fuerzas sísmicas de diseño, y vamos a las combinaciones. Seleccionamos que vamos a hacer el diseño dual. Entonces acá nos dice que los muros y los braces los debemos asignar como gravity only. Ya lo hicimos. Debemos reanalizar ese modelo modificado y determinar el refuerzo de los pórticos para estas combinaciones. Entonces en estas combinaciones donde teníamos sismo en X, ahora vamos a tener, en lugar de 1.1 sismo en X, ahora es 1.1 por 0.3 da 0.33. En donde teníamos 0.33 sismo en Y, ahora va a ser 0.3 por 0.33, eso da 0.1. Estas combinaciones corresponden entonces a el 30% de las fuerzas de sismo, que las deben resistir solamente los pórticos, ya que a los muros los sacamos del sistema de resistencia sísmica. Para estas combinaciones diseñamos las columnas y luego diseñamos las traves, y el refuerzo que finalmente colocamos va a ser el mayor entre el obtenido en este modelo modificado y el modelo original, en el que combinadamente trabajaron los pórticos con los muros. Entonces lo mismo para las traves, las diseñamos, y estas traves pues están soportando el 30% de las fuerzas de sismo. Vemos los resultados de diseño, y de nuevo el refuerzo que finalmente colocamos es el mayor de los dos. Realmente, típicamente pues controla el primer diseño, luego no es necesario colocar refuerzo adicional. Okay. Bueno, hasta ahora hicimos una demostración del análisis estático equivalente. Veamos ahora el caso del análisis modal. Para eso volvamos al modelo original, no a este modificado. Entonces este es el modelo original, y realizamos un análisis espectral. Seleccionamos el reglamento, el nivel superior, el sistema de resistencia sísmica, la utilidad, indicamos el damping, el amortiguamiento, el Q, seleccionamos el grupo, y de nuevo ingresamos el periodo dominante, era 1.12, ok, 1.12, y bueno, ajustamos estos parámetros sísmicos, el C, el A, el TA, el TB y el K. Entonces este era 0.912,
el A sub 0.327, el T sub A .96, el T sub B 1.725. Esto pues recordemos que esto lo sacamos de el programa SACIT. Aquí nos reporta entonces para cada periodo la aceleración espectral, el damping, el amortiguamiento, el Q'. Seleccionamos el método de combinación modal. Acá nos reporta para cada dirección el peso efectivo, el cortante modal. El cortante modal combinado es 912, por ejemplo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos números, 891 más 119 más 83 más 47. El 80% del cortante estático es 964. El cortante mínimo que permite el reglamento es un coeficiente que depende del periodo. Él ya determinó que para este caso este coeficiente es 0.05 por el peso, y el programa toma como cortante basal de diseño el mayor de esos tres valores. En la nueva versión del reglamento no se requiere cumplir con este requisito del 80% del cortante estático, argumentando que con considerar un número de modos suficiente para que participe el 90% de la masa ya estamos cubriendo esto. Sin embargo, el programa sigue aplicando lo del 80%, y mi recomendación es que lo sigamos haciendo. Todos los códigos tienen los dos requisitos. La razón es que el porcentaje de la masa participante solo tiene que ver con el número de modos calculados, mientras que la relación entre el cortante dinámico y el estático tiene que ver con la significancia del modo fundamental. En un análisis elástico para un edificio alto, los modos altos empiezan a ser importantes y pierde un poquito de significancia el periodo fundamental. Sin embargo, ese es el resultado de un análisis elástico, pero en realidad la manera como estamos armando los muros, que es esencialmente asumir que la deformación es controlada por la formación de una articulación plástica en los niveles inferiores, eso se acerca al modo fundamental, hace que el comportamiento no lineal sea similar al del modo fundamental, de tal manera que es importante seguir aplicando este requisito. Si uno no quisiera, si el ingeniero decide no aplicar ese requisito del 80% del estático, podría editar el valor del cortante de diseño y colocar el cortante dinámico combinado, que fue el que controló en este caso, y en este caso 877. Pero de nuevo, mi recomendación es seguir aplicando ese requisito, con lo cual pues todavía seguimos cumpliendo con el reglamento, puesto que el reglamento son requisitos mínimos. La torsión accidental, ya como lo indicamos de acuerdo al nuevo reglamento, y aquí tenemos los resultados y podemos imprimir en el reporte las aceleraciones para el diseño de los elementos no estructurales. Realizamos el análisis y en este caso que hicimos análisis estructural dual, podemos hacer la verificación, que hicimos análisis modal, podemos hacer la verificación del sistema dual de manera análoga como la hicimos para el caso estático equivalente. Aquí uno puede cambiar las propiedades de los elementos en el RCB y no se pierden los resultados de fuerzas espectrales. El programa siempre guarda las fuerzas inerciales para cada modo, y además para un modo unas fuerzas inerciales combinadas. Los resultados del análisis espectral en el RCB son como se requieren para las plantas nucleares. Los resultados espectrales tienen signo. El programa resuelve primero la estructura para un juego de fuerzas
inerciales combinadas como raíz cuadrada de suma de cuadrados, y esa es la base, el punto de partida del análisis espectral. Ese resultado estático equivalente define el signo de los resultados. Después hace la combinación de los resultados modales, combinándolos con raíz cuadrada de suma de cuadrados, respetando el signo de la primera corrida y haciendo envolvente con esa primera corrida. Finalmente vamos a demostrar la generación de fuerzas de viento de acuerdo al reglamento del 2017. Seleccionamos el reglamento, indicamos el número de sótanos para establecer el área realmente expuesta a la acción del viento, indicamos la velocidad regional dependiendo de la delegación, el tipo de rugosidad, el factor de topografía rugosidad y los diferentes coeficientes de presión. Con base en esos parámetros y la frecuencia natural del edificio, el programa clasifica la estructura como flexible o rígida. Presenta el factor de respuesta de fondo, el factor de resonancia, el factor de turbulencia. Esta versión del reglamento incluyó cambios muy importantes, muy significativos. Algunas ecuaciones ameritan revisión, por ejemplo para el cálculo del factor de resonancia R, específicamente para el cálculo de los factores de admitancia aerodinámica RH. Se requieren parámetros que no están definidos para estructuras prismáticas, sino solo para estructuras cilíndricas. Lo que hicimos acá fue utilizar las ecuaciones de la Comisión Federal de Electricidad del 2008, mientras que se corrigen estos puntos en el reglamento. Acá presenta el programa para cada piso, la velocidad de diseño, la presión de estancamiento. En este reglamento no hay requisitos de torsión accidental. La mayoría de los reglamentos requieren una torsión accidental y efectos bidireccionales. Acá entonces presentamos para viento en X y para viento en Y las presiones en cada una de las caras de la estructura y se produce el reporte. Luego podemos entonces definir las combinaciones de diseño para todos los casos de carga que hemos considerado, sismo y viento, y realizar el diseño de todos los elementos. Bueno, obviamente debemos analizar primero la estructura y luego realizamos el diseño para las condiciones de ductilidad que hayamos seleccionado: columnas, traves y muros. Y bueno, pues esto más o menos resume la implementación del nuevo reglamento de construcciones del DF en el programa RCB. Muchas gracias por su atención.